hoy quiero hablarles de algo que pasa desapercibido entre tanto escándalo, entre tanto desastre, entre muchas dificultades que quiero decirles antes de iniciar, que ya a mí ya no me enojan, me ponen muy triste. Todo lo que está sucediendo afecta enormemente la calidad de vida de los mexicanos y sobre todo afecta la esperanza y el porvenir de los jóvenes. Y hoy quiero hablar de los jóvenes y quiero hablar de los niños. Miren, voy a hablar del CONAFE. Hay gente que dice la CONAFE, es el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Muchos que viven en la ciudad tal vez no sepan de qué se trata, pero el Consejo Nacional de Fomento Educativo es un órgano dedicado a la educación de los niños más pobres y más marginados de nuestro país. Se concibió hace más de medio siglo. Esas ideas que son extraordinarias y transformadoras, en donde había niños, como todavía los hay, que viven en comunidades pequeñitas, alejadas de un centro educativo regular y que por su edad difícilmente pueden viajar 2-3 horas, cruzar un río, o a veces hay otro tipo de peligros, o incluso las inclemencias del tiempo también no permitirían que diario viajaran 2 horas de ida, 2 horas de regreso, o vamos a suponer que 2 en total, que son muchas, entre el sol, en el desierto, o en la selva, o donde tantos lugares diversos que tiene el país. Y tiene miles de comunidades pequeñas en nuestro país. Ahí hay jóvenes que se les capacita en un modelo especial, en un modelo que es comunitario, donde un solo maestro atiende a 2, 3, 10 niños de distintos grados. Es un joven que hacía eso fundamentalmente para ganarse una beca para el resto de su vida y terminar su educación profesional. Conozco a muchos que pasaron por ese modelo y que después se hicieron incluso magistrados, jueces, directores de escuelas, rectores. ¿Por qué? Porque es muy formativo. Un joven que entra a ser instructor, yo les puse cuando fui directora del CONAFE, líderes para la educación comunitaria, porque no son meros instructores. Sin embargo, cuando entró este gobierno, les cambió y los regresó a instructores. Y esos muchachos hoy están sufriendo algo que les quiero compartir. Les decía que, para terminar, que esos chicos cuando entran a ese sistema salen distintos y las mamás y los papás pueden saber que sus hijos en ese tiempo alcanzan una maduración y una conciencia que difícilmente pueden adquirir en otro lado. Para 2026 el CONAFE sufrió un recorte presupuestal que pasó desde 1.163 millones de pesos en 2025 a 5.124 millones. Es decir, más de 38 millones de pesos menos en un solo año, una reducción cercana al 17%. Cuando se recorta el presupuesto de CONAFE, no están recortando cosas administrativas o burocracia, están recortando acceso a la educación, servicios educativos. Solo eso, porque estos muchachos no tienen una oficina, no tienen un vehículo, no tienen nada más que sus pies para caminar a donde van a dar clase, que no es donde viven. Se afectan materiales, apoyos, traslados y sobre todo las condiciones laborales de quienes sostienen este modelo en los territorios. En el 2024 el CONAFE atendió a más de 522,000 niñas, niños y adolescentes en educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Más de 35,000 localidades, más de 35,000 localidades dependen de este esquema. Son comunidades donde llegan a implicar caminar horas, enfrentar condiciones geográficas adversas y muchas veces trabajar prácticamente en el abandono institucional. Este modelo se sostiene gracias a más de 63,000 figuras educativas, en su mayoría jóvenes,
Ellas y ellos no solo imparten clases, organizan la escuela, adaptan contenidos, atienden varios grados al mismo tiempo y mantienen vivo el vínculo educativo donde el Estado casi no tiene presencia. Pero aquí está la contradicción de atender primero a los pobres. Aquí está la contradicción. El discurso oficial habla de justicia social y de poner primero quienes menos tienen. Quienes sostienen la educación en las zonas más pobres del país apenas reciben alrededor de 5,000 pesos mensuales, sin seguridad social, sin prestaciones, cubriendo en muchos casos con sus propios recursos los gastos de transporte, materiales e incluso alojamiento. Hay jornadas de hasta 13 o 14 horas diarias. Hay educadores que atienden preescolar y primaria simultáneamente. Hay pagos tardíos y bonos incumplidos. Esto no es digno. Incluso, hay que decir, los chicos que hoy tienen una beca de Sembrando Vida ganan 10,000 pesos. Estos ganan 5,000. Y aquí hay un elemento adicional que no podemos dejar de mencionar. Existe ya una reforma constitucional al artículo 123, a la cual no se le ha dado la debida publicidad, que establece que los salarios mínimos generales o profesionales deben fijarse anualmente y nunca podrán estar por debajo de la inflación observada durante su vigencia. Esta reforma garantiza que maestros y maestras de nivel básico de tiempo completo, policías, integrantes de la Guardia Nacional, de la Fuerza Armada Permanente, así como médicos y enfermeros, reciban un salario mensual no inferior a 19,000 pesos mensuales. Esta no la han querido publicar aquí en la mesa directiva. Desde que estaba el senador Noroña, encontró muchos pretextos para no declarar su constitucionalidad y no entrara en vigor. ¿Por qué? Porque simplemente la usaron como una treta electoral, como una estrategia. No tienen dinero, porque todo el dinero hoy se ha ido a obras que no sirven, que no funcionan. ¿Y qué les puedo decir de todos los fraudes que le han hecho al Estado mexicano, toda la corrupción? Resulta entonces incongruente que en paralelo miles de figuras educativas comunitarias continúan percibiendo ingresos que no alcanzan ni para cubrir sus necesidades básicas. La precariedad no puede ser la base de una política pública que pretende garantizar el derecho a la educación. No podemos construir igualdad a partir del sacrificio personal permanente de quienes hoy trabajan sin derechos laborales plenos. El pasado 4 de febrero de 2026, la Secretaría Técnica del CONAFE emitió una respuesta formal a las peticiones dirigidas a la Presidenta de la República, identificadas con el folio S-2600442, y en seguimiento a lo acordado en la reunión celebrada el 12 de enero en las instalaciones del propio Consejo Nacional de Fomento Educativo. En dicho comunicado se informó sobre una ampliación líquida al presupuesto. Al organismo se enlistaron diversas acciones y gestiones realizadas tanto en oficinas centrales como en las coordinaciones estatales de CONAFE. Sin embargo, hasta el momento, las figuras educativas que han presentado las demandas no han visto traducidas a respuesta en medidas concretas y efectivas. Más aún, el documento fue suscrito por la Secretaría Técnica y no directamente por la Dirección General de CONAFE, lo que ha generado incertidumbre respecto al alcance real de los compromisos asumidos. Hoy, lo que se requiere no son comunicados, sino soluciones palpables, las que las y los educadores necesitan para seguir cumpliendo con una función importante. Es urgente fortalecer al CONAFE, no es un gasto, es una inversión en cohesión social, en igualdad de oportunidades y en futuro para miles de niñas y niños que no tienen otra alternativa para acceder a su derecho a la educación. Por eso, frente a esta realidad y ante la urgencia de atender las demandas legítimas de las y los educadores comunitarios, presentamos un punto de acuerdo único. La Comisión Permanente del H Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional de Fomento Educativo para que en el ámbito de sus atribuciones atiendan de manera inmediata las demandas laborales de las y los educadores comunitarios del CONAFE, particularmente en materia de ingresos dignos y acceso a la seguridad social. A la fecha no hemos recibido respuesta de nuestro exhorto. Hoy solo les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si mañana cientos de niñas y niños de las comunidades más alejadas se quedaran sin escuela? Probablemente nada,
porque no les importa. Hoy solo les importa hablar de Max Arriaga y de escándalos que no nos damos tiempo de procesar cada día. Muchas gracias por su atención. No sé si tuvieran alguna pregunta. Antes quiero agradecerle a mi coordinador, Manuel Añorbe, por acompañarnos, y también se sumó nuestro compañero el senador Riquelme, que conoce muy bien el sistema CONAFE, porque fue gobernador y apoyó enormemente a este sistema. ¿Ninguna? Muchas gracias a todos.